Estamos en Es Diario con Noelia Núñez, seguramente que la conozcan. Ella es vicesecretaria de Movilización y Reto Digital, además de diputada por el Partido Popular en el Congreso. Noelia, es un placer que nos acompañe. Bueno, el placer siempre es mío, muchísimas gracias. Y aquí estamos desde el Congreso de los Diputados en una jornada que es bastante triste porque al pleno habitual, a la sesión plenaria habitual, hoy se suma una sesión plenaria extraordinaria para la aprobación, efectiva aprobación de la ley de amnistía. Por lo tanto, sí, hoy es una jornada dura. Vamos a hablar a continuación de la ley de amnistía, por supuesto. Además, también está en el marco ya de esa convocatoria electoral en Cataluña, que desde luego pues no va a facilitarle las negociaciones a Pedro Sánchez, un gobierno ya de por sí inestable y que ahora parece que va a ser más inestable, ¿no?, con esa convocatoria electoral. Sí, bueno, ayer conocíamos además que Pedro Sánchez, su gobierno, renunciaba a presentar un proyecto de presupuestos para el ejercicio actual, para el año 2024, y que ya se centraba directamente en los presupuestos de 2025. Yo quiero poner encima de la mesa y recordar la hemeroteca del señor Sánchez. Yo entiendo que a él lo que dijera le da absolutamente igual porque puede ser un nuevo cambio de opinión, ¿no? Pero él decía, cuando gobernaba Mariano Rajoy, que si no era capaz de presentar presupuestos, él tenía que convocar inmediatamente elecciones generales. Por lo tanto, si el señor Sánchez consideraba que era estrictamente necesario tener un proyecto de presupuestos presentado para que la legislatura efectivamente tuviera continuidad, y ahora él mismo renuncia a presentar ese proyecto de presupuestos, pues ¿qué le queda hacer al señor Sánchez? Yo creo que la respuesta es obvia, ¿no? Él mismo se la dio hace 6 años y creo que esto es una evidencia más, primero, de la inestabilidad del gobierno. En tan solo 3 meses que llevamos con el gobierno actual del señor Sánchez, pues ya hemos tenido varias crisis. Parece que ha pasado mucho tiempo, pero en tan solo 3 meses, recordad que tuvimos esa votación de los reales decretos que hasta el último momento ni el propio gobierno sabía si finalmente se iban a convalidar. Luego, la primera intentona, o el primer intento con la ley de amnistía, donde el propio Junts, el socio del gobierno, tumbó esa ley de amnistía y tuvo que volver a la comisión pertinente para una nueva tramitación. Y ahora vemos también que, pues, fruto de esa inestabilidad y de esa debilidad del propio gobierno de Sánchez, pues ahora renuncia a presentar un proyecto de presupuestos. Un proyecto de presupuestos es fundamental para un país porque ahí se recoge todo lo que afecta a la vida diaria de los ciudadanos a nivel inversiones, a nivel tributario, y creo que, bueno, pues es evidente que los problemas de los ciudadanos, de los españoles que tenemos actualmente no están en la hoja de ruta del señor Sánchez, sino que lo único que está en la hoja de ruta de Sánchez es intentar mantenerse en el poder a costa de todos nosotros. La ley de amnistía hoy es se aprobará en el Congreso de los Diputados si nada cambia, si no hay ninguna última hora, pero desde luego es una ley de amnistía que desde el Partido Popular venís criticando, diciendo que evidentemente rompe la igualdad de los españoles. Es una ley de amnistía que puede llegar a ser aprobada en el Congreso, pero que luego tendrá que pasar, como decimos en Es Diario, todo un vía crucis en el Senado, donde ustedes tienen mayoría absoluta, luego tendrá el juez de arena pues que determinar si Puigdemont si les es aplicable o no la amnistía, luego está Europa, la Comisión Europea, incluso lo que pueda decir el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, etcétera, ¿no? Sí, hoy previsiblemente esa ley de amnistía sí que se votará por parte de todos los socios de Sánchez, porque recordemos que Sánchez decía que no iba a haber más cesiones y que estaban contentos con el texto como estaba inicialmente y que no iban a aceptar las enmiendas de Junts. Y vemos cómo nuevamente nos mintió a todos y Sánchez ha aceptado todo lo que sus socios le proponían, ¿no? Ampliar los supuestos, ampliar a quienes afectaba o a quienes afecta esa ley de amnistía, ampliar los hechos. Recordemos que se amplía también a hechos catalogados como terrorismo. Y ahora empieza una tramitación parlamentaria que tiene que llegar este texto al Senado. En el Senado lo que se va a hacer dentro de las competencias, por supuesto, es todo lo que no se ha hecho en el Congreso de los Diputados. Recordemos que Sánchez, con las prisas para intentar pues contentar a sus socios y que le votasen que sí a esa investidura, presentó esta proposición de ley a través del procedimiento de urgencia, saltándose todos los trámites necesarios para la aprobación de dicha ley, ¿no? Como pueden ser los informes preceptivos. En el Senado no se va a hacer eso.
En el Senado se va a recabar todos los informes necesarios para que se pronuncien los órganos competentes con respecto a esa ley de amnistía, a su encaje en el ordenamiento jurídico, lo que afecta, es decir, todo lo que Sánchez ha querido evitar pasará en el Senado y, por lo tanto, ahí ese procedimiento, por supuesto, tiene que ir con todas las garantías en ese sentido y nosotros sí, desde el Senado, queremos que se pronuncie, por ejemplo, el Consejo General del Poder Judicial, queremos que emitan sus informes porque al final yo entiendo que a Sánchez, a su gobierno, le molestan los contrapesos, pero es que en una democracia debe existir esa separación de poderes y esos contrapesos. No se puede hacer lo que el gobierno quiera en exclusividad, sino que hay que hay que tener esos contrapesos para que se pronuncien sobre la actividad que está llevando, en este caso, el gobierno del señor Sánchez, ¿no? Y por eso empieza esa nueva tramitación en el Senado. No sabemos la fecha exacta, pero desde luego lo que sí podemos adelantar es que el Partido Popular, tanto en el Congreso de los Diputados como en el Senado, va a votar no a la ley de amnistía. Vamos a hablar a continuación también de algo que va a ocurrir en el Senado y es esa comisión de investigación sobre el caso Koldo para que den explicaciones todos aquellos que no la han dado, que vienen siendo que desde el gobierno, desde el PSOE, pues prácticamente nadie ha dado explicaciones todavía. Pero antes de eso, me parece gravísimo, y hablo incluso como ciudadano, que el Ministerio de Hacienda, que María Jesús Montero, pues haya indirectamente reconocido que ha accedido a información privada de un particular, en este caso de la pareja Isabel Díaz Ayuso, para atacarla, para atacar a su pareja, para atacar a Isabel Díaz Ayuso, aludiendo a información que no se había publicado todavía, es decir, que sabía perfectamente qué información se iba a publicar y que seguramente ha sido el propio Ministerio de Hacienda, María Jesús Montero, el Gobierno de España, por tanto, el que filtró información de un particular, de un privado, a medios de comunicación. Además de ser ilegal, esto es gravísimo, ¿no? Desde luego, la propia presidenta, creo recordar, de la Asociación de los propios trabajadores de la agencia tributaria, ha manifestado en declaraciones públicas estar tremendamente preocupada por todo lo que ha acontecido con estas filtraciones, ¿no? Porque al final hay que recordar que son datos particulares, datos privados, personales, de un ciudadano anónimo. También que hay que poner eso encima de la mesa, ¿no? Se está llevando a cabo una total cacería contra una persona que no tiene ninguna vinculación política, que no tiene ningún cargo público y que lo único que estamos viendo es que esto es una maniobra de distracción del gobierno de Sánchez para tapar lo que sí estamos conociendo en un sumario de un caso, de unas investigaciones que ha llevado a cabo la AUCO sobre la trama que ocurrió y que ocurre en el gobierno del señor Sánchez, porque no quiero dejar de destacar que todavía sigue el Ministerio de Transportes, sigue teniendo en altos cargos a personas investigadas por todo lo relativo con el caso Koldo. Por lo tanto, esto es una evidente maniobra de intentar distraer el foco de la atención de la opinión pública sobre unos hechos gravísimos que han acontecido en el gobierno de Pedro Sánchez y que, según van transcurriendo las semanas, vamos conociendo que alcanzan a más miembros del Partido Socialista. Lo que empezó con el señor Koldo se trasladó al señor Ábalos, pero es que luego también conocimos que esto venía también del señor Illa, luego conocimos las filtraciones del Ministerio del Interior, por lo tanto también afecta al señor Marlaska, por supuesto, la señora Montero, que está, es como el perejil, que está en todas las cosas, ¿no? Si me permite la broma en ese sentido, aunque los hechos que estamos conociendo son profundamente serios. La ministra Montero, por supuesto, y también al ministro, al expresidente de Canarias, Ángel Víctor Torres, que también contrató con la trama. Y, por supuesto, la guinda del pastel es la señora Armengol. Nosotros, durante estas semanas, hemos venido exigiendo la dimisión de la señora Armengol. No puede ser que la presidenta del Congreso de los Diputados, la tercera autoridad del Estado, esté salpicada de esta manera por un escándalo tan grave que ocurrió dentro de su gobierno, que diera una declaración a medios sin aceptar preguntas, quiero recordarlo, sin aceptar preguntas de los medios de comunicación, donde quedó aún más acreditado su culpabilidad en lugar de intentar dar explicaciones ante la opinión pública, ¿no? Por lo tanto, estamos ante unos hechos gravísimos. Esto va a continuar, vamos a conocer seguramente más detalles de todo lo que aconteció, de toda la contratación
de todos los escándalos que hemos venido conociendo en estas semanas y desde luego que el PSOE debe dejar de intentar distraer el foco porque tiene que dar todas las explicaciones sobre lo que estamos conociendo y el señor Sánchez particularmente debe explicar si conocía y si lo conocía, ¿por qué lo tapó? No fue capaz de contestar a Alberto Núñez Feijóo sobre si lo conocía y lo tapó. Debe explicar también por qué no se abstuvo en la votación del Consejo de Ministros cuando se rescató a una empresa con evidentes vinculaciones personales, económicas, con la que es su mujer, y por eso el Partido Popular ha denunciado estos hechos, aquella votación en el Consejo de Ministros, a la Oficina de Conflictos de Intereses, porque queremos explicaciones sobre si hubo algún tipo de trato de favor en ese sentido. Y para concluir, vicesecretaria, comisión de investigación, como decíamos, en el Senado para esclarecer, para obligar, en este caso, bueno, pues que de alguna forma den explicaciones a aquellos que no las han dado. Claro, la ciudadanía se pregunta cuándo va a ser, cómo son los trámites, cuándo va a llegar, cuál será la lista de comparecientes, qué pueden decir desde el PP a esto. Bueno, ya se aprobó, esta semana se ha aprobado precisamente esa creación en el Senado. Recordemos que lo registramos hace, si no me equivoco, 2 semanas ya. El Partido Socialista, como reacción a nuestra comisión de investigación en el Senado, trató de poner en marcha aquí, en el Congreso de los Diputados, también una comisión de investigación, pero claro, nuestra postura es clara. Primero, tenemos una comisión de investigación ya abierta en el Senado, donde se va a esclarecer todo lo que está aconteciendo, todo lo que estamos conociendo y donde tendrán que acudir personas que están precisamente en el sumario y luego miembros del Gobierno a dar las explicaciones pertinentes que no han dado durante estas semanas y desde luego lo explicaba muy bien el portavoz Miguel Tellado cuando nos preguntaron sobre nuestra posición con respecto a la comisión de investigación en el Congreso. Nosotros estamos a favor de esa comisión siempre y cuando la señora Armengol presente su dimisión. ¿Cómo vamos a crear una comisión de investigación en el Congreso presidido por la señora Armengol cuando precisamente una de las personas en cuestión salpicada por todo esto es la propia señora Armengol? No tiene ningún sentido que ella misma se fiscalice. No se puede ser juez y parte en ese sentido. Por lo tanto, nosotros defendemos que esa comisión de investigación tiene que estar en el Senado. Primero, porque ahí se registró de manera prioritaria y segundo, porque ya está abierta y tercero, porque la señora Armengol no puede juzgarse a sí misma. Noelia Núñez, vicesecretaria de Movilización y Reto Digital del Partido Popular, además también de diputada en el Congreso. Ha sido un placer. Muchas gracias por atendernos en Es Diario. Muchísimas gracias a ustedes. Un placer.